Continuamos en Conexión B Análisis Entrevista. Vamos a seguir con parte de estos temas que estuvimos analizando con Jorge Silva. Vámonos a lo que se está dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, y de la misma forma lo que se está discutiendo en la iniciativa de la Guardia Nacional ahora mismo en el Senado de la República, pero bueno, ya pasó directamente y fast track, sin moverle una sola coma, desde la Cámara de Diputados. El doctor Arturo Matielo Canales, rector de la Universidad de las Naciones de Veracruz, está con nosotros para platicar al respecto. Me quedo, Arturo, muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo tu amplio auditorio. Jorge, bueno, pues México está prácticamente en suspenso, esperando la resolución, aunque en el caso de la Corte ya tenemos una respuesta, pues todavía falta lo que suceda en la Cámara de Senadores como Cámara Revisora para determinar el destino final que va a tener la Guardia Nacional. En el caso de la Suprema Corte, pues se discutió y se sometió al Pleno a reserva de la votación final el hecho de que se declare constitucional o inconstitucional el artículo 19 en relación con la prisión preventiva oficiosa. En este caso, bueno, pues la Corte realmente lo que está haciendo es lavarse las manos en el sentido de que se están declarando incompetentes para poder modificar la Constitución, y en eso tienen razón. Efectivamente, quien está capacitado para modificar un artículo constitucional, pues es el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, ¿no? Pero sí es muy prudente el llamado que están haciendo algunos ministros para acotar este artículo a efecto de que la prisión preventiva oficiosa no sea prisión preventiva automática. Eso significa que el juez no debe demandar en automático a una persona a prisión preventiva oficiosa. Luego averiguamos a ver qué pasa, qué es lo que hace el Ministerio Público, porque si no nos encontramos con casos como el que está resolviendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 2 mexicanos que estuvieron 17 años en prisión preventiva y al final del camino resultó que eran inocentes, ¿no? Entonces, seguramente va a llegar una recomendación de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual México pertenece, en donde le indiquen al Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, que se modifique el texto constitucional para evitar que sucedan ese tipo de casos, ¿no? Entonces, la prisión preventiva, si bien es oficiosa, debe de convertirse en prisión preventiva justificada, de tal suerte que obliguemos al Ministerio Público a investigar en detalle cuál es el delito que se le está imputando, o sea, por qué delito se está investigando a una persona, y eso también obliga al juez a pedirle al Ministerio Público todos los documentos probatorios en relación con ese delito que se le está imputando a una persona. Y por otra parte, bueno, pues la Guardia Nacional tendrá que ser revisada y votada por el Senado de la República para determinar si se queda como una institución civil con organigrama militar, o de plano se convierte en una institución militar con cierta supervisión civil. Aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Si se queda como institución civil con organigrama y personal militar, va a seguir obedeciendo las órdenes del secretario o la secretaria, en este caso de Seguridad Pública y Ciudadana a nivel federal, lo que indica que sigue siendo una institución del orden civil, tal y como lo marca la Constitución. De lo contrario, si se le pasan todo el control y el mando a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues entonces estaríamos ante una guardia militar y no una guardia civil. Entonces, ahí es donde el Senado de la República tiene que determinar si es una cosa o si es otra, para efecto de que México tenga una certidumbre jurídica, tanto en el actuar
de la Guardia Nacional como Policía Federal, como en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Realmente nos estamos jugando mucho los mexicanos con estas dos votaciones, una en la Corte y otra en el Senado. Está en juego el futuro de México en materia jurídica, porque en el supuesto de que la Corte determine que sigue la prisión preventiva oficiosa tal y como está, y la Guardia Nacional se convierte en una Guardia Militar, pues Dios los agarre confesados. Si la Guardia Nacional decide tomar a alguien o detener a alguien y llevarlo al su juez, porque va a ser prisión preventiva oficiosa todo el tiempo que se les antoje, ¿no? Entonces, esto no cuadra muy bien con una democracia, razón por la cual la Corte Interamericana nos va a emitir una recomendación y seguramente la Organización de las Naciones Unidas también va a emitir recomendaciones, y México se aislaría poco a poco del resto del mundo, que condenarían este tipo de esquemas jurídicos en la República Mexicana, tal y como está sucediendo con Nicaragua, o con Venezuela, o con Cuba, Jorge. Arturo, estoy escuchando claramente la explicación que nos das y así tal cual lo dejas pues muy claro, valga la redundancia. Ahora bien, te pregunto, ¿crees que la presión que ha existido directamente por parte del Ejecutivo, del Presidente de la República, hacia la Suprema Corte y hacia también el Poder Legislativo, que bueno, en la Cámara de Diputados ni hablar absolutamente nada, porque ellos están completamente sometidos a la voluntad del presidente, pero los senadores sí quisieron entrarle ahí al debate, quién sabe cuánto tiempo vaya a durar, pero ¿crees tú que esta presión desde el Ejecutivo sí haya pues mermado la toma de decisiones tanto de la Corte como de la Cámara o de las cámaras? Yo creo que en el caso de la Suprema Corte sí mermó un poco la determinación del voto, pero como no es la Corte la indicada para decidir una modificación constitucional, es decir, la Suprema Corte no puede cambiar la Constitución, pero creo que sí puede emitir una recomendación para que el Poder Legislativo modifique la Constitución, ¿no? Entonces, yo siento que los ministros se están lavando las manos diciendo nosotros no somos los indicados, porque ellos saben perfectamente que en unos días va a haber una indicación de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para modificar la Constitución para que no exista esa prisión preventiva oficiosa automática, y esto va a obligar al Congreso de la Unión a modificar la ley. Entonces a lo mejor los ministros están expresando su criterio muy personal y diciendo, bueno, pues a nosotros no nos corresponde, porque ya saben que viene esta recomendación internacional a la cual está obligada México a acatar, y que finalmente va a ser el Congreso el que en el último momento decida el cambio de la redacción constitucional, y esto va a aclarar un poco el panorama en México, ¿no? Por lo que respecta a la Guardia Nacional, pues habrá que esperar el debate en el Senado, ¿no? Y los senadores de la oposición pues ya han sido muy claros en el sentido de que van a votar en contra. Va a ser muy interesante escuchar el criterio personal de cada senador de Morena, empezando por su coordinador, que ya se desmarcó porque es catedrático de Derecho y afirma que esto es una violación constitucional y por lo tanto él va a votar en contra. Habría que ver qué pasa con los demás senadores para ver finalmente cómo queda la votación final, para ver si pasa esta modificación en una ley secundaria, que por supuesto que no debería una modificación a una ley secundaria modificar el espíritu constitucional, o si en su defecto progresa, avanza, se sanciona de manera positiva esta ley secundaria, y posteriormente los grupos parlamentarios de oposición establecerán una controversia constitucional, y esta controversia pues se puede resolver hoy, mañana, pasado, en un año, en 2, en 3, en 4 o en 5, ¿no? Entonces, esa ley se puede quedar en el limbo, o sea, puede sancionarse, pero no aplicarse durante muchos años a la espera de conocer mejor el panorama político futuro de México.
Pues vamos a ver en qué va a parar toda esta situación en ambos poderes, porque aquí está en ambos poderes de la Unión. Arturo, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias, muy amable. Un saludo a todos. Igualmente, muchas gracias al doctor Arturo Matielo Canales. Él es rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz.